¿Qué tal? Una vez más, Joaquín Rodríguez aquí dándome la vuelta por Cine Garage. Y bueno, hoy me toca platicar a propósito de dos películas. Y dos, porque ambas están protagonizadas y en el caso de una de ellas también dirigida por George Clooney, que además está señalado ya como uno de los favoritos para llevarse el Oscar en esta próxima entrega que tendrá lugar, bueno, en el momento en el que estoy grabando esta cápsula, dentro de 4 semanas. Y bueno, justamente esta semana se está estrenando en la cartelera comercial la primera de estas dos películas de George Clooney, una película que en inglés se llama The Ides of March. La traducción correcta sería Los Idus de Marzo, pero bueno, en México decidieron titularla con el muy genérico y muy convencional título de Poder y Traición. Y bueno, esta película no solo está protagonizada por George Clooney, sino que también está dirigida por él. Esta es, digamos, la película de Clooney, correspondiente al 2011, que a pesar de que se había hablado mucho de sus posibilidades para el Oscar, al final quedó un tanto marginada de estas nominaciones. Tiene nominación para mejor guión, pero no llegó George Clooney a la nominación ni de mejor director ni de mejor actor secundario, y tampoco se nominó al protagonista de esta película, Poder y Traición, Ryan Gosling, del cual también se había hablado mucho que pudiera haber sido nominada, ya fuera por esta película o por Drive, que por cierto se merecía mucho más la nominación por Drive. Y bueno, sí, yo les recomendaría la película, vayan a ver. George Clooney ha resultado ser un director muy sólido, muy capaz, muy interesante. Tiene muchas preocupaciones sociales, le interesa mucho sobre todo analizar cómo se maneja la política de su país, y vuelve a este asunto, a este territorio, justamente con esta nueva ficción. A mí en lo personal me parece que de las películas que ha dirigido George Clooney, 4 hasta la fecha, esta es quizá la menos lograda. Bueno, la anterior, Leather Jackets, una película sobre el fútbol americano, los inicios del fútbol americano en la década de los 20, no era tampoco muy lograda, pero con todo y todo me parece que es una película que tenía más encanto que esta película de Poder y Traición. Repito, ha tenido muy buen recibimiento, muy buenas críticas, hay a quien le ha gustado mucho la película. A mí lo que me parece es que todo lo que nos está diciendo George Clooney sobre la política norteamericana, y vaya, en términos generales sobre la política en México y en todos lados, lo que nos está diciendo sobre los turbios manejos de la política, de las campañas políticas, de cómo se fabrican los candidatos, de la corrupción que hay detrás de todos estos señores que nos gobiernan o que aspiran a gobernarnos. Bueno, todo lo que nos está diciendo George Clooney en esta película creo que no es nada nuevo. Creo que ya todo lo sabemos. Explora territorios y situaciones, creo, ya muy vistas antes, tanto en el cine como en la televisión norteamericana. Y a mí lo que me ocurre es que al final me parece que la película es un tanto tibia, que es una película un tanto convencional, un tanto genérica, un tanto predecible. No me sorprendió demasiado, repito, aún a pesar de que tiene muy buenas intenciones. Es una película liberal, como lo es el señor Clooney. Es una película que está bien actuada, pero bueno, véanla, me parece simple y sencillamente una película palomera con ciertas pretensiones. Y la próxima semana en la cartelera mexicana se estrena esta otra película de George Clooney, Los Descendientes, The Descendants, en donde nada más es el protagonista. La película está escrita y dirigida por Alexander Payne, que sí recibió una buena cantidad de nominaciones al Oscar. Ciertamente es una película muy superior a Poder y Traición, y aquí sí les diría que es una película que hay que verla. No solo para tener de qué hablar en las sobremesas a la hora de que surja el tema de los Óscares, sino porque sí es una película muy interesante que sigue la línea de todo lo que nos había propuesto anteriormente Alexander Payne. Es una especie de comedia negra, una comedia más sutil, considerando a lo que nos tiene acostumbrados el cine norteamericano en este sentido, y es, en cierto sentido, es una película que se lee más como una especie de melodrama, agrio, un melodrama con cierta acidez, en donde se analiza el proceso de decadencia de una familia norteamericana, sí, pero que está afincada en Hawái. Entonces, el proceso de duelo que experimenta un padre de familia, interpretado
por George Clooney, justo a partir del momento en el que descubre que su esposa ha tenido un accidente, está en estado de coma y además no es la mujer que él creía que era. Y bueno, él se tiene que hacer cargo de sus dos hijas. Una es una adolescente, como todos los adolescentes, bastante problemática, bastante resentida, bastante rebelde, y una niña mucho más pequeña. Entonces vamos viendo cómo este personaje tiene que lidiar con esta situación familiar y cómo va enfrentando su crisis interna a propósito de todo esto. George Clooney está nominado para Mejor Actor Protagónico. Se ha hablado mucho también en los medios de la crítica, sobre todo respecto de qué tan buen actor es George Clooney, si se merece las nominaciones y el Oscar que se ganó anteriormente, si se merece la nominación para esta película. A mí siempre me ha parecido que George Clooney es un actor bastante limitado, un actor con un rango muy pequeño, más, sin embargo, es un actor muy encantador, muy carismático, con una gran presencia, muy en el estilo de Cary Grant, por ejemplo, y bueno, es un actor muy inteligente además, que ha sabido explotar este rango tan limitado, interpretando personajes que le vienen como anillo al dedo. Y entonces, a pesar de sus limitaciones actorales, lo hace muy bien, que es justamente lo que ocurre en esta película. Es una muy buena actuación de parte de George Clooney y me atrevería a decir que es una de las mejores que le he visto y una de las películas en donde trata justamente de ampliar un poquito este rango actoral y logra de pronto interiorizar una serie de emociones bastante complejas y crear un personaje muy memorable, un personaje muy entrañable. En suma, es una película que sí recomiendo, Los Descendientes, y nos estamos viendo por aquí en Cine Garage.